Esta noche hace mucho frío. La neblina cubre las ventanas y una extraña risa se escucha en el pasillo. Estos son los relatos ecuatorianos que tus abuelos nunca te contaron, narradas por sus propios protagonistas. Buenas noches y bienvenidos al diario del terror ecuatoriano. Yo trabajo como guardia de seguridad en la Pontificia Universidad Católica de Quito, y aunque llevo varios años en este oficio, lo que viví aquí nunca se me va a olvidar. Siempre me toca cubrir el turno de la noche, cuando los pasillos quedan vacíos, los laboratorios cerrados y las luces se apagan poco a poco hasta dejar el campus casi en penumbras. A esa hora, créeme, hasta el viento suena distinto. Una vez, mientras hacía mi ronda por los pasillos antiguos, uno de los profesores mayores, de esos que llevan décadas aquí, me contó una historia que al principio tomé como chisme. Me dijo que en los años 60, una monja daba talleres de oración a los estudiantes. Era querida por todos, pero una noche, mientras guiaba un rezo en uno de los salones viejos, se desplomó repentinamente. Dicen que sufrió un ataque fulminante al corazón. Murió en medio de sus alumnos, con un rosario entre las manos. Desde entonces, algunos sostienen que su espíritu nunca dejó este lugar. No le di importancia, hasta que una madrugada me tocó comprobarlo por mí mismo. Eran las 2 de la mañana. Caminaba por el corredor que conecta con la capilla, cuando de pronto escuché un murmullo, como un rezo antiguo. Pensé que alguien se había quedado encerrado, así que seguí el sonido. La voz era femenina, pausada, con ese tono sereno que solo tienen las religiosas cuando rezan. Llegué hasta un aula cerrada con llave, y lo más escalofriante fue que la luz estaba encendida, aunque yo mismo había verificado que todo estaba apagado minutos antes. Me acerqué con cuidado, y por la pequeña ventana de la puerta, la vi. Una mujer vestida con hábito negro estaba de pie frente a los pupitres vacíos. Parecía rezar con las manos juntas y la cabeza inclinada. Su silueta era clara, como si fuese de carne y hueso, pero cuando parpadeé, su rostro estaba completamente desdibujado, como una mancha blanca en el aire. Tragué saliva, retrocedí, y justo en ese momento, todas las luces del pasillo se apagaron de golpe. El silencio fue sepulcral. Solo se oía el murmullo de su oración, que ahora retumbaba como un eco dentro de mi cabeza. No sé de dónde saqué valor, pero encendí mi linterna y volví a mirar por la ventana. La sala estaba vacía. No había nadie, ni luz encendida, ni sombra alguna. Solo los pupitres alineados, cubiertos de polvo. Desde esa noche, muchos compañeros me han dicho que también la han visto caminar por el campus. Una figura de monja avanzando lentamente por los jardines, otras veces por los pasillos, siempre rezando en voz baja. Dicen que aparece sobre todo cuando alguien entra a escondidas al campus de noche, como si cuidara que no se cometa ningún pecado en el lugar donde ella murió. Yo no sé si lo que vi fue un alma en pena, un recuerdo atrapado en estas paredes, o algo mucho más oscuro disfrazado con hábito. Lo único que te puedo asegurar es que cada vez que paso por esa zona, me persigno y evito mirar demasiado hacia las aulas antiguas. Porque aquí, en la Católica, la monja que murió en los 60 todavía sigue rezando y vigilando. Relato número 2. Yo estudié en la Politécnica de Quito a finales de los 90, en la Facultad de Ingeniería. Ya tengo más de 30 años, y aunque han pasado décadas, todavía recuerdo con claridad a un profesor en particular. No diré su nombre, pero todos los que estudiamos en esa época sabemos a quién me refiero. Era un hombre de carácter terrible, de esos que nunca sonreían, y parecía disfrutar viendo sufrir a los alumnos. Era extremadamente difícil pasar sus materias. Tenía fama de poner exámenes casi imposibles, y si alguien levantaba la mano para hacerle una consulta, respondía con sarcasmo o directamente con gritos. No era raro verlo humillar a estudiantes frente a toda la clase. Muchos lo odiaban en secreto, aunque pocos se atrevían a decirlo en voz alta.
Era el tipo de profesor que te hacía temerle más que respetarlo. En 1998, su muerte fue repentina. Nadie lo esperaba. Una mañana simplemente corrió el rumor de que había fallecido. Algunos decían que de un infarto, otros que fue un derrame cerebral. La noticia corrió como un viento helado por los pasillos. De pronto, ese hombre que imponía terror en los salones ya no estaba. Y aunque muchos no lo dijeron, más de uno sintió alivio. Pero la historia no terminó ahí. Con el tiempo, comenzaron a circular rumores entre los estudiantes que aún seguían cursando la carrera. Se decía que en los salones donde aquel profesor dictaba clases, a veces, en las noches, se escuchaban sus gritos, voces roncas que reclamaban, insultaban, como si siguiera corrigiendo exámenes o reprendiendo a alguien por equivocarse. Nadie quería quedarse solo en esos pasillos. Yo, que fui su alumno, tuve mi propia experiencia. Una noche, me había quedado hasta tarde en la facultad preparando un proyecto con unos compañeros. Eran casi las 10 y ya todos se habían ido. Caminaba hacia la salida, el edificio en silencio absoluto, cuando de pronto lo escuché. Era inconfundible. Esa voz fuerte, cortante, que había retumbado tantas veces en mis oídos. Estaba gritando algo, como cuando se enfurecía en clase, aunque no entendí bien las palabras. El sonido venía de uno de los salones que él solía usar. Dudé en acercarme, pero la curiosidad me pudo. Abrí lentamente la puerta. El aula estaba vacía, con las sillas alineadas y el aire denso, como si el ambiente hubiera cambiado de golpe. Me quedé parado, observando. Entonces, sin previo aviso, una de las sillas del fondo se levantó bruscamente y se estrelló contra el escritorio del profesor. El estruendo me heló la sangre. Corrí, no me quedé ni un segundo más. Hasta el día de hoy, cada vez que paso por ese edificio, no puedo evitar mirar de reojo esos salones. A veces pienso que un hombre tan lleno de rabia no podía irse en paz. Tal vez su espíritu sigue atrapado allí, repitiendo una y otra vez las escenas de su vida, incapaz de soltar la ira que lo definía. No sé si alguien más lo ha escuchado últimamente, pero yo lo viví en carne propia, y te aseguro algo, en la Politécnica, ese profesor todavía sigue gritando. Relato número 3. Yo trabajaba como guardia en la Universidad Salesiana, en Quito. Me asignaron el turno de la noche, cuando casi nadie queda en el campus. La primera semana fue tranquila, lo normal. Revisar las aulas, cerrar las puertas, encender y apagar las luces. Pero un compañero me advirtió con seriedad. Si algún día te toca subir al segundo piso del bloque antiguo, no lo hagas solo. Ahí se aparece un estudiante que se quitó la vida en el baño hace años. No le hice mucho caso. Pensé que era el típico cuento para asustar al novato. Pero una madrugada de lluvia, tuve que ir a revisar un ruido extraño arriba. Subí la escalera y desde el pasillo del segundo piso sentí un aire helado que me erizó la piel. El silencio era tan profundo que podía escuchar mis propios pasos. Cuando llegué cerca del baño, escuché un sollozo, como de alguien llorando con desesperación. Me acerqué y la puerta estaba entreabierta. Dentro no había nadie, pero las llaves de los grifos goteaban al mismo ritmo que el eco de un lamento. ¿Por qué me dejaste? Retrocedí un paso, y en ese momento lo vi. La silueta de un joven delgado, con la camisa empapada como si hubiera estado llorando horas. No caminaba, se deslizaba. Su rostro estaba pálido, pero lo que más me heló la sangre fueron sus ojos, clavados en mí como si buscara a alguien. Creí que iba a hablarme, pero de pronto giró la cabeza hacia un grupo de chicas que acababa de salir de la biblioteca, riéndose mientras bajaban las escaleras. El espectro se tensó, y entonces entendí la historia. Buscaba a su novia, la que lo había abandonado, la razón de su muerte. Lo peor fue ver cómo, en un instante, la figura del muchacho se deformó.
Su cara se retorció en un rictus de dolor y rabia y lanzó un grito tan agudo que rebotó en todo el pasillo. Corrí escaleras abajo, temblando, mientras escuchaba cómo una de las sillas del aula cercana se arrastraba sola contra el piso. Desde esa noche, nunca más subí al segundo piso después de las 10. Pero los estudiantes cuentan que todavía, sobre todo las chicas que se parecen a la que fue su novia, sienten un aliento helado en la nuca cuando entran al baño. Yo sé lo que vi y sé que ese muchacho sigue ahí, atrapado en el lugar donde decidió acabar con su vida. Relato número 4. Dicen que el Teatro Universitario de la Universidad Central no solo guarda arte e historia en sus muros, sino también una sombra que se resiste a abandonar el lugar. Los guardias y estudiantes de la Facultad de Artes murmuran sobre un espectro, un antiguo trabajador de limpieza que decidió acabar con su vida colgándose de las vigas ocultas tras el escenario hace varias décadas. Nadie recuerda su nombre con certeza, pero todos lo llaman simplemente el ahorcado. Yo escuché esa historia muchas veces, pero no la creí hasta que me tocó hacer prácticas en la universidad. Era parte de un proyecto audiovisual y teníamos permiso para grabar de noche en el teatro. Éramos 3, mi compañero de cámara, la actriz y yo. El silencio del campus a esas horas era sofocante, como si los edificios nos observaran. Al entrar al teatro, lo primero que sentí fue el olor a madera vieja y polvo húmedo. El eco de nuestros pasos llenaba la sala vacía, y en lo alto, las luces parecían parpadear como si se resistieran a permanecer encendidas. Aquí dicen que se colgó, me susurró mi compañero, señalando las cuerdas negras de la tramoya que colgaban como serpientes muertas. Reí nervioso, intentando ignorar el escalofrío que me recorrió. Comenzamos a grabar, pero al pasar las horas, los ruidos extraños se hicieron imposibles de negar. Golpes secos en las butacas vacías, susurros que se arrastraban desde las galerías, un crujido constante proveniente de lo alto del escenario. La actriz, cada vez más nerviosa, se detuvo en medio de una toma y señaló hacia el fondo. Alguien está allí. Giramos la cámara, pero solo vimos el telón pesado, inmóvil. Nos reímos para tranquilizarnos, aunque en el fondo sabíamos que ella no estaba fingiendo. Fue en la última toma cuando ocurrió. Mientras mi compañero enfocaba hacia el escenario, la cámara captó algo que nuestros ojos apenas alcanzaron a distinguir. Un hombre delgado, con uniforme de limpieza manchado, suspendido en el aire, con el cuello torcido y la cabeza inclinada hacia un lado. La cuerda que lo sostenía se balanceaba lentamente. Grité y solté el micrófono. El sonido rebotó en las paredes como un trueno. Mi compañero cayó de espaldas con la cámara aún grabando. La actriz, pálida, murmuraba una oración. Lo peor fue cuando el cuerpo se movió. No cayó al suelo. No desapareció como una ilusión. Se balanceó hacia nosotros, como si la cuerda se alargara. Sus ojos vacíos brillaban en la penumbra y de su boca salió un gemido húmedo, como si aún intentara respirar. Corrimos sin mirar atrás, dejando equipo y luces encendidas. Afuera, el aire frío del campus apenas nos devolvió la calma. Al día siguiente volvimos con un guardia para recoger las cosas. El teatro estaba intacto, como si nada hubiera pasado, pero cuando revisamos el material grabado, allí estaba. El cuerpo colgando, oscilando una y otra vez frente al escenario, aunque ninguno de nosotros pudo explicar cómo las cuerdas no estaban marcadas ni dañadas. Desde entonces, cada vez que paso por la Avenida América y veo la silueta del teatro, siento que él sigue allí, colgado en la oscuridad, esperando que alguien entre de noche para acompañarlo en su condena eterna. Apostaría mi alma a que nadie había escuchado este relato antes
Si te gustó la historia, únete a nuestra comunidad y cuéntanos tus experiencias de terror en los comentarios.